Empecé a caminar hasta que llegué a un denso bosque blanco. Los árboles no tenían hojas y de algunos colgaban sogas vacías, mientras que la gente colgaba sin vida, con ojos tan grises como las nubes enfermas. Reddit no sleep. Estuve muerto durante 3 minutos y vi el destino de gente adicta como yo. Me llamo Jonathan y soy alcohólico. Siempre fue mi mayor y más enferma adicción. Empecé a beber cuando tenía 12 años. Empecé a fumar a los 15. Las drogas llegaron pronto después de eso, primero la hierba, luego pasé a las cosas pesadas, la cocaína y la heroína. El alcoholismo era cosa de familia. Heredé la maldición de mi padre, que falleció por una insuficiencia hepática cuando yo era solo un niño, dejando a mi madre y a mí destrozados e incapaces de hacer frente a lo que estaba pasando. No fueron pocos los casos en los que intenté recordar cómo fue mi juventud y lo que obtuve en su lugar fueron imágenes borrosas constantes como las de una tira de película quemada. Tuve decenas, si no cientos de noches en las que llegué a casa y vomité mis tripas en el baño, jurándome a mí mismo que nunca lo volvería a hacer. Entonces, al día siguiente empecé de nuevo. Las adicciones son un suicidio. No importa cómo lo mires, eso es lo que son. Lo único que recuerdo vívidamente, lo único constante que me viene a la mente es la botella. A los 16 años fui a una fiesta y bebí tanto que llegué a urgencias 2 horas después. No recuerdo nada de la fiesta, solo que me hospitalizaron por intoxicación alcohólica. Toda mi vida pensé que la muerte vendría para cada uno de nosotros tarde o temprano. Puedes morir a los 21 años o puedes ser fuerte para vivir más de 100. Puede ser una cuestión de suerte y mala suerte o la duración de tu vida puede ser el resultado de cómo elegiste vivir. Últimamente, sentía la muerte respirando y susurrándome al oído. Morí por primera vez cuando tenía 23 años. Acababa de salir de una relación abusiva y cuando finalmente volví a casa, ya golpeado, con cicatrices y desgarrado, me dirigí directamente a saludar a mi mejor amigo, la botella. Empecé con 2 botellas de whisky, continué con chupitos de tequila y terminé fumando hierba. Además, me fumé 3 paquetes de cigarrillos. Puedes imaginar que estaba bastante borracho. Quería beber un poco más, pero se me había acabado todo. Tenía algunas cervezas en la nevera, pero siempre lo consideré como comida. Con la cara de mierda que tenía, salí a la licorería. Nunca llegué allí porque tan pronto como salí de mi casa, me caí de bruces sobre el hormigón. Empecé a ahogarme y sentí que la vida empezaba a dejarme. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara y sentí un dolor en mi alma porque no sabía si debía aferrarme a la vida o dejarla ir. Recuerdo que empecé a convulsionar violentamente, luego una voz distante me preguntó si estaba bien. Después de eso, me llevaron en la parte de atrás de una ambulancia y me llevaron a urgencias. Escuché a los médicos murmurando algunas palabras y una fuerte luz brillante me golpeó en la cara. Entonces morí. Jadeando por aire me desperté en otro lugar. Morir me llevó a un lugar desconocido, a aguas y territorios inexplorados. Inspeccioné mis alrededores y vi que estaba en un lugar congelado, y el viento aullaba pero no sentía el frío glacial que picaba mi cuerpo como debería. Me di la vuelta para ver árboles muertos, las vastas tierras baldías cubiertas de hielo y nieve y vi grandes cuevas esparcidas por toda la blanca llanura. En el cielo, había una bola de luz blanca justo detrás de las nubes grises que parecían hechas por la enfermedad. Sentí como si el sol estuviera deprimido y todo el color se desvaneciera. Carámbanos blancos pálidos colgaban en el aire como monolitos de un siglo de antigüedad. Todo estaba congelado. Los árboles, la tierra, y en la distancia había lo que parecía gente desnuda vagando por ahí. Hombres, mujeres e incluso niños iban a alguna parte. No sabía a dónde en ese momento. Empecé a caminar hasta que llegué a un denso bosque blanco. Los árboles no tenían hojas y de algunos colgaban sogas vacías, mientras que la gente colgaba sin vida, con ojos tan grises como las nubes enfermas. Los pasé cuando de repente uno de ellos me agarró del hombro y gritó que lo quería, repetidamente. Otro hizo lo mismo, y luego otro. Pronto, todos empezaron a gritar que lo querían. Gritaron, lloraron, empezaron a convulsionar y a jadear violentamente y luego se detuvieron. Escuché una voz que me llamaba y cuando me di la vuelta me enfrenté a un hombre muy viejo que me saludó y me dio la bienvenida al lugar donde estaba ahora. Tenía una larga barba gris y llevaba una túnica con capucha blanca. En su mano derecha tenía un bastón de madera nudoso, pintado de rojo y blanco, que terminaba en una bola roja que parecía tener una especie de corriente eléctrica atrapada en ella.
Sobre la bola roja, una chispa dorada flotaba de forma hipnotizante. Cojeando, el viejo vino a mí. Hola, joven. Me llamo Isaías. Lo sé. Te estás preguntando si estás muerto y dónde estás ahora mismo, ¿no es así? Ven conmigo, te contaré la historia de este lugar, qué es y por qué estás aquí. Caminemos, dijo, asintiendo con la cabeza para ir a su lado derecho cerca del bastón. Era mucho para asimilar en ese momento. Me dijo que estaba en la parte de un lugar al que iban las personas como yo, donde los adictos iban después de morir y que cada carámbano en el cielo representaba una adicción. Me mostró los 3 que me pertenecían. Probablemente había millones. Este lugar se llamaba el limbo congelado. Esta parte específica en la que estaba era el Valle de las Adicciones, donde la gente con todo tipo de adicciones llegaban después de morir. Era el supervisor del lugar. Fue el primer adicto en entrar en él y le llevó más de 1000 años curar sus adicciones y fue entonces cuando Dios decidió hacerlo el jefe de todo y le dio el personal como un regalo. Le concedió el poder de mantener todas las cosas en equilibrio, como debe ser y protegió todo el ecosistema de cuando ocurrió una anomalía. Es decir, cuando una adicción se volvió tan mala que transformó a un adicto en un monstruo. Para eso era la bola roja con la luz flotante. Para eliminarla de la existencia. Me dijo que en cada una de esas cuevas vivían adictos. Tenían que vivir con sus adicciones dentro y tratar de resistir el impulso de consumir cualquier cosa a la que fueran adictos. Caminamos un poco más y vi que su bastón empezaba a temblar y la bola roja palpitaba con energía, una luz dorada que giraba tan rápido que era solo un anillo. A lo lejos, un gran hombre deforme estaba tratando de destruir una de las cuevas. Me dijo que me quedara quieto y le esperara, ya que tenía que lidiar con la situación y contenerla. El monstruo pronto abandonó su idea y comenzó a atacar a Isaías con toda su fuerza y velocidad. Trozos de carne cayeron del cuerpo del monstruo mientras corría revelando huesos enfermizos y podridos. De repente se detuvo y comenzó a vomitar en el suelo congelado. Un enfermizo tono púrpura oscuro brotaba de su boca, su acidez derritiendo el hielo, haciendo un agujero en una manta blanca por lo demás perfecta. Isaías estrelló la vara contra el suelo produciendo una ola de energía que alcanzó al monstruo y lo hizo congelar en su lugar. Luego golpeó su intestino repetidamente hasta que perforó su piel y entró en su estómago. El viejo empezó a cantar algunas palabras y el monstruo simplemente explotó. Millones de pequeños trozos de carne y órganos, de entrañas y huesos, mancharon el suelo como si necesitara un toque de color. El color de una adicción mortal. Eso es lo que sucede cuando tu grupo deja que su adicción los consuma. Algunos tienen el mismo comportamiento que tenían en la tierra. Los otros los viste colgados en los árboles. Cada vez que recaen tienen que pasar 100 años en un árbol y luego tratan de volver a estar limpios y sobrios. Me dijo Isaías, su bata perfectamente blanca ahora decorada con los restos del monstruo. Luego me dijo que para sanar de la bebida pesada, el tabaco y el uso de drogas debía permanecer dentro de la cueva y resistir cualquier tentación que se me presentara. Dijo que cada adicción vive en una habitación separada dentro de la cueva y que todas parecen ser diferentes entre sí. Antes de entrar, el viejo me dijo que cerrara los ojos. Sentí una sensación de ardor donde estaba mi corazón, como si mi piel fuera tocada por brasas calientes. Grité pero no pude abrir los ojos porque vi toda mi vida anterior pasar ante mis ojos. El dolor fue corto pero se sintió como si durara una eternidad. Después de todo eso, había 3 pequeños puntos rojos que aparecieron en mi pecho. Luego me dijo que me había tocado con su bastón y que era la marca que debía llevar toda mi vida como recuerdo de mi visita allí. Para recordarlo siempre, sin importar dónde esté. Entré y había una cama bien hecha junto a un poderoso fuego naranja, cuya luz se balanceaba y bailaba en las paredes. La cueva estaba separada en 3 compartimentos y fue entonces cuando vi que una chispa del fuego se elevó en el aire y viajó directamente a mi cara, donde se quedó y me miró hasta que supe que tenía que seguirla en una de esas habitaciones. Entró en la tercera habitación donde permaneció en el aire, flotando alrededor de la pequeña cueva. En el rincón más alejado, vi a un hombre desnudo, tumbado en posición fetal, con la piel de un tono azul pálido enfermizo. Estaba cubierto de jeringas, las agujas se le clavaban como si alguien jugara a los dardos con su cuerpo. Incluso las tenía en cada uno de sus dedos, las agujas cuidadosamente empujadas bajo las uñas. Se bombeaban un líquido marrón oscuro dentro de su cuerpo, sus venas destruidas. Se levantó lentamente del suelo y comenzó a caminar hacia mí.
Quería darme una jeringa. Mientras que con la otra mano golpeaba la vena violentamente, la sangre fluía de su piel ahora gangrenada. Me congelé en el lugar y vi que la aguja entraba en mi vena y fue entonces cuando me di cuenta de lo que era el líquido. Un amigo que estuvo ahí para mí en mis horas más oscuras y solitarias. Lo aparté de su mano y recordé lo que dijo Isaías. Tomé la jeringa y la empujé en el ojo del hombre. Cayó de espaldas, chillando, luego se la sacó del ojo y quiso volver a picarme. Me agaché y lo agarré por la parte de atrás de su cabeza y lo arrastré afuera y lo arrojé al fuego, donde se retorció y giró violentamente hasta quedar como cenizas. Eso es lo que sentí que debía hacerse. Fui y me acosté en una cama un rato y recogí mis pensamientos. No entendí completamente todas estas metáforas, pero lo único que sabía era que si mataba todas mis adicciones entonces tal vez iría a un lugar mejor. O tal vez no. ¿Y si esto era lo que se suponía que debía hacer por toda la eternidad para evitar convertirme en uno de esos monstruos o ser colgado de un árbol? ¿Y si este fuera mi castigo divino por todos los pecados que he cometido? Otra chispa salió del fuego y encendió mi cara con su tono rosado. Me llevó a la habitación del medio, que estaba completamente cubierta de humo de cigarrillo. Conocía el olor familiar. Las paredes eran de color verde oscuro y había una cama con un cuerpo humano. El cuerpo estaba conectado a un tubo de ventilación y lo escuché respirar lentamente, silbando en el silencio de la cueva. El cuerpo era transparente, no tenía rasgos, así que no podía decir si era hombre o mujer. Piense en él como un maniquí pero respirando, vivo. Podía ver todos sus órganos a través de la piel. Todos parecían estar sanos y funcionando, excepto los pulmones. Parecían esponjas empapadas en alquitrán, que goteaban y goteaban dentro del cuerpo. Lo miraba y me preguntaba qué se suponía que debía hacer. Pensé que tal vez tenía algo que ver con el fumar. Entonces, de repente, cientos de manos humanas empezaron a salir de las paredes y me agarraron, manteniéndome en su lugar. Entonces el cuerpo se levantó de la cama y produjo un cubo lleno de capullos de cigarrillos. Tomó un puñado y me los metió en la boca. Me las tragué. Y luego otra vez. Y otra vez. Creí que me había perdido en el bosque donde la gente se ahorcaba. Incluso quería que terminara. Quería convertirme en uno de esos monstruos para que Isaías pudiera matarme de una vez por todas. Hecho y desempolvado. Entonces el cuerpo abrió su pecho y me llenó la cara con los pulmones y vomité una combinación de brotes de cigarrillos y bilis. Intentaba asfixiarme con sus enfermos pulmones negros. Entonces, en el calor del momento, tuve una idea. Empecé a masticar sus pulmones y algunas de las manos se retiraron cuando sintieron la agonía. Ahora tenía mis propias manos libres y fue entonces cuando decidí rasgar y desgarrar los pulmones. Los arranqué del cuerpo mientras caía hacia adelante, la cabeza golpeaba el suelo y el cuerpo se convertía en cenizas. Ahora que tenía un conjunto de pulmones enfermos sabía qué hacer. Agarré las yemas que vomité y las metí dentro, se absorbieron al instante. Las arrojé al fuego. Todavía temblando y al borde de la locura, fui a acostarme en la cama de nuevo para descansar después de todo lo que pasó. Necesitaba descansar un poco. Por supuesto, eso no fue posible ya que otra chispa roja surgió de la llama y me golpeó en la cara y me desmayé instantáneamente por el shock. Me desperté en un lugar diferente, ileso. Estaba en una habitación muy oscura y todo lo que escuché fue un suave resoplido de la oscuridad. No pude distinguir los rasgos de la persona que respiraba. Lo único que sentí fue que estaban agonizando y muriendo. Seguí alcanzando la pared. Cuando la encontré, también toqué una vela y una caja de cerillas, como si algo o alguien me guió para encontrarlas. Encendí la cerilla y la vela. Acurrucado en el suelo, un hombre estaba llorando. Inmediatamente me acerqué a él. Lo levanté y apenas podía estar de pie. Tenía una botella de whisky en la mano. ¿Papá? Pregunté mientras sentía que se formaba un bulto en mi garganta. El shock cruzó su cara y su boca cayó. Estaba completamente borracho y me preguntó qué estaba haciendo allí. Papá, estamos muertos, los dos. Esa cosa en tu mano nos mató. O nos matamos con ella, le dije, se me formaron lágrimas en los ojos y fue entonces cuando noté el gran bulto en su estómago. Cirrosis, pensé. La cosa que lo mató lo siguió en el Valle de las Adicciones. Se vio obligado a vivir con ella incluso en el más allá. Oye, hijo, ¿quieres tomar un sorbo? ¿Un trago rápido con tu querido y viejo padre? Dijo, sin reconocer lo que le acababa de decir.
Parecía alguien que se suponía que moriría pronto de una enfermedad letal, pero de alguna manera se aferraba a su querida vida. O tal vez era así como se suponía que debía ser, tal vez ese era su castigo. Sí, papá, claro, solo dame el biberón, dije, mientras mi pulso subía por mi cuello. Rompí la botella contra la pared. Luego le cogí el cuello y perforé la arteria carótida de mi padre con ella. La sangre brotó de la herida y de su boca, mientras sus ojos se ponían rojos. Jadeando por aire se desplomó al suelo, ahogándose con su sangre. Gracias, hijo, dijo con su último aliento moribundo, y empecé a temblar y a sollozar incontrolablemente, y fue entonces cuando Isaías me agarró por la espalda. Está bien, joven. Solo déjalo salir. Lo hiciste bien. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo, mientras la bola roja de su bastón brillaba de nuevo. Poco después, mi padre desapareció. Estaba más allá de la salvación y me gustaría decir que está en un lugar mejor ahora, pero simplemente no lo está. Luego me dijo que había terminado con la matanza de mis demonios. Las adicciones que tenía fueron eliminadas y mi cuerpo fue curado desde entonces. Me ofreció dos opciones. Joven, ahora puedes tener una nueva oportunidad en la vida o puedes ir tranquilamente al cielo en el reino de Dios. Te lo has ganado, dijo, con una fina sonrisa acariciando sus labios. Le dije que Dios puede esperar un día más, y que quería volver a casa para tener otra oportunidad de arreglar las cosas conmigo mismo. Quería vivir una vida libre de adicciones. Tomé mi decisión y luego miré la bola de luz en el cielo que se hizo aún más brillante hasta que me cegó. Me desperté en la cama del hospital, asfixiándome por el aire, y agitando los brazos tratando de alcanzar algo a lo que aferrarme. Fue exactamente cuando los médicos se preparaban para desconectarme de la máquina de soporte vital. Dijeron que era un milagro, los médicos dijeron eso. Yo les respondí que no tenía ni idea de lo que había pasado en el otro lado. Todo lo que obtuve fue cejas levantadas, palabras susurradas y miradas desconcertadas. No dije nada más, fue difícil de explicar. Tal vez ese fue mi infierno al que tuve que ir por un tiempo. Tal vez esos fueron los demonios que tuve que ahogar. 3 minutos que se sintieron como una eternidad. O tal vez todo estaba en mi cabeza, excepto que no lo estaba. La mañana que desperté vi que tenía 3 puntos rojos grabados en mi pecho. Un recordatorio de no volver a beber, fumar o usar drogas nunca más. Lo que te dije sucedió hace 10 años. He estado sobrio desde entonces.